Mis queridos hermanos, pues es necesario, conforme a los tiempos que estamos viviendo, hacer una pequeña reflexión sobre cuáles son los enemigos naturales de nuestra fe. Hoy en la iglesia es un tema del que poco se habla y es muy importante porque si nosotros no sabemos quiénes son los que tratan de destruir no solamente nuestras libertades, nuestros derechos, sino tratan de destruir la iglesia a la que pertenecemos y perseguirla, si nosotros no sabemos de dónde vienen los ataques, difícilmente podemos estar preparados y sobre todo tomar acción para poder defender lo que es nuestro, lo que nos pertenece. El Señor Jesús, cuando pasó por este mundo, Él proclamó, porque era cierto, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, todos aquellos que hoy defiendan la verdad en el mundo sufrirán persecución. De hecho, es una garantía que el Señor dejó, la persecución, el signo de ser cristiano. Y por lo tanto, cuando en el mundo que la mentira, la corrupción, el abuso, es lo que parece en muchos momentos ser lo que va ganando la batalla, pues resulta de manera natural que un cristiano que es presencia viva de Cristo en este mundo de la verdad, pues inmediatamente tiene enemigos naturales. Y no solamente estoy hablando de cada uno de nosotros, sino también pudiéramos hablar de gobiernos, de asociaciones. Pudiéramos hablar de grupos específicos que tratan de luchar por el bien común, que tratan de hacer valer los principios del Evangelio y que por lo tanto se enfrentan a estos enemigos que de manera natural los persiguen y de manera muy feroz, por cierto. ¿Y por qué decimos que de manera natural? Porque lo lógico es que cuando alguien no vive en la verdad o vive de la mentira y de hacer el mal, se opone a aquellos que quieren que en este mundo se instale el reino de Dios. Nosotros vemos en un contexto muy nacional en México, por ejemplo, vemos a los enemigos de la fe operar y trabajar. Sabemos perfectamente que hay enemigos fuera, que hay un globalismo internacional, que está la Organización de las Naciones Unidas. Sabemos que es el comunismo, esta perversa ideología regada por todo el mundo que hoy trata de imponerse en México. Y particularmente pues sabemos de cuál ha sido el mal de esta secta que ha controlado muchas de las decisiones en México, que es la masonería, enemigo natural del catolicismo y de la fe cristiana en general. Bueno, son los enemigos digamos muy evidentes, que nosotros podemos identificar, que nosotros podemos ver. Hay a lo mejor quien pudiera decir que también hay otros. El satanismo, que ha crecido tanto, que ya tiene incluso un reconocimiento legal como una iglesia en casi todos los países del continente americano y en Europa, y que ya, bueno, pues los satánicos hacen incluso manifestaciones, promueven acciones legales, en fin, ya no son grupos escondidos. Y no nada más los satánicos, sino todo lo que se desprende de ahí, cómo ha crecido en nuestros países los que son enemigos de Dios, de la iglesia, de la fe, el chamanismo, ¿no? Estos grupos de ocultistas, de brujería, que por cierto, pareciera ser que los grupos políticos, empresariales, todos los que están tratando de luchar porque crezcan los enemigos de la fe, por empoderarlos, porque crezca el comunismo, en los países donde se está dando tanta apertura para que el Islam sea la religión dominante y no sea el cristianismo, pues tienen puntos en común. ¿Por qué hoy los gobiernos de izquierda, por ejemplo, en toda Iberoamérica, y por qué algunas corporaciones empresariales están apoyando de manera conjunta todas las perversidades de la agenda de género? Pues es bien sencillo. ¿Por qué? Porque son enemigos naturales de la fe católica y de las enseñanzas de Jesús y el magisterio de la iglesia. En México, que tenemos una realidad muy particular, que ha sido la masonería la que ha enfrentado la cristiandad y la que ha tratado de destruir ya en varios intentos a la iglesia católica y la libertad de culto, en México tenemos además una reflexión muy importante que hacer. Nosotros tenemos que entender y saber que somos un país que ha recibido un privilegio especial. ¿Por qué México es un campo de batalla tan fuerte el día de hoy? ¿Por qué el demonio trata de destruir esta nación con todos los recursos que puede tener en el mundo? ¿Por qué? ¿Qué hay en México que lo hace tan apetecible para que el infierno se enfoque en este país para tratar de hacerlo pedazos a través de políticos, a través de ideologías, a través de la división, a través del narcotráfico, a través de la violencia? Bueno, porque esta es la casa de Santa María de Guadalupe. Es el país donde vive nada más ni nada menos que la Madre de Dios mismo. Y esto es un título que los mexicanos estamos defendiendo. Esta es una casa de la cual estamos orgullosos de pertenecer y de defender.
Pero no sería justo el que nosotros simplemente nos sintiéramos un pueblo católico guadalupano muy orgulloso y que le dejáramos a Dios la responsabilidad de esta lucha contra los enemigos naturales de la fe y de la catolicidad. Hay que reconocer una cosa, como decía San Agustín, la línea que separa el actuar de un hombre pasa por el medio de su corazón. Es en el corazón del hombre donde se disputa la gran batalla. Nosotros podríamos luchar contra el comunismo, contra la masonería, contra el globalismo, contra toda la influencia del satanismo en México, el crecimiento a la devoción, al culto a la mal llamada Santa Muerte, todos estos fenómenos que se dan. Pero ¿cuál es el peor enemigo del catolicismo y de la fe católica en nuestro país? El que más destruye y seguramente el que más le duele a nuestro Señor. El peor enemigo es el católico que se corrompe. Es el católico mudo, el católico cobarde, el católico mediocre, el que no toma la responsabilidad de ser miembro de la Iglesia y el que no vive y defiende lo que dice ser. Recordemos que en algún momento al Señor le preguntaron qué era lo que más le había dolido de su pasión. Y un místico aprobado por la Iglesia nos reveló que el Señor respondió cuando le preguntó este místico: lo que más le dolió al Señor de la Pasión fue el beso de Judas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los enemigos naturales de la Iglesia no solamente están fuera, sino también están dentro. Si nosotros no defendemos nuestra fe, nadie más lo hará. Es una convocatoria a todo el pueblo mexicano, donde hoy Dios nos extiende los brazos y nos dice: ¿me ayudas a rescatar la patria que le di a mi madre por casa? Que toda nuestra nación siempre esté unida bajo las mismas palabras: ¡viva Cristo Rey! ¡Y viva Santa María de Guadalupe!